Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Hoy quería hablar del famoso límite salarial, ese que de momento nos impide, bueno, pues renovar o volver a firmar a Leo Messi como jugador del FC Barcelona. Un límite salarial que desde luego tiene su razón de ser, tiene su sentido, pero no tanto en una situación como la que estamos actualmente. Me explico, el límite salarial estaba puesto para que, bueno, pues los equipos no se pongan a fichar sin ton ni son y a, bueno, pues a extralimitar los límites salariales muy por encima del gasto o de los ingresos de cada club. Me explico, el límite salarial, la fórmula es ingresos menos gastos no deportivos igual a gastos de salario de los jugadores. ¿Qué quiere decir eso? Pues que depende de lo que ingreses, una vez que reste los gastos no deportivos. ¿Cuáles son los gastos no deportivos? Bueno, pues son aquellos, por ejemplo, pues de gastos de explotación, gastos de salariales de personal del club que no es deportivo, pues trabajadores del club, de la tienda, del bar, cosas así. Y el resto, bueno, pues ya lo puedes gastar en salarios para los jugadores. Lógicamente, cuanto más ingresas, tipo Barça y Madrid, pues más puedes gastar en salarios. El Barça y el Madrid, estos años que estaban en torno a los 900.000 millones de presupuesto, pues tenían un límite salarial de 600 y pico, 700 millones de euros. Un Atlético de Madrid, un Valencia, un Sevilla, que están muy por debajo, aunque ganen títulos, pues igual estaban en torno a 300 millones, 350 millones de límite salarial. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que al final el Barça y el Madrid pueden gastar más, pero ¿por qué ahora no lo pueden hacer? Porque han ingresado mucho menos en proporción que otros clubes. Pero ahí es donde viene, bueno, pues que no vea yo mucha justicia, es porque, bueno, no es que el Barça y el Madrid, o concretamente el Barça, que es el caso que nos ocupa, hayan dejado de ingresar pues porque no vendan tantas camisetas, o porque la televisión no paga tanto dinero, o porque ya no sean importantes. O sea, entender la diferencia entre un club como el Sevilla, que puntualmente al ganar trofeos puede estar ingresando más dinero en cuanto a televisión, en cuanto a lo que ingresa de la UEFA, en cuanto a vender más camisetas, en cuanto a más derechos de televisión, y que si, bueno, pues deja de ganar títulos, como no tiene una masa social por detrás tan fuerte como puede tener el Barça o el Madrid, pues no ingresa tanto dinero. Entonces igual tiene que bajar o no puede fichar tanto. Eso se puede entender. Un Deportivo de La Coruña en su momento, que llegó a ganar la Liga, llegó a ser uno de los equipos punteros en Primera División, de repente ya no que no gane, sino que incluso baja a Segunda División, lógicamente esos clubes ya no ingresan tanto y no pueden fichar o pagar tanto salario a sus jugadores. Es entendible hasta ahí. Pero, ¿por qué yo digo que no es justo lo que está ocurriendo esa temporada? Bueno, pues porque el Barça, concretamente, también el Madrid, no han dejado de ingresar por culpa de que ellos ya no ganen títulos, o por culpa de que no sean tan importantes, o por culpa de que las televisiones no quieran pagar tanto dinero, o por culpa de que no vendan tantas camisetas, sino por culpa de una pandemia mundial que ha impedido que el público entre en los campos durante más de un año, que ha impedido que se jueguen diferentes torneos o diferentes partidos amistosos que ingresaban antes muchos millones de euros, tanto Barça o Madrid en pretemporada o en otro tipo de partidos durante el curso, y en otro tipo de ingresos que se han visto totalmente cortados por culpa de la pandemia. Esos 300 millones de euros que el Barça ha dejado de ingresar, o el Madrid, dicho por Florentino, han dejado de ingresar la temporada pasada, no es culpa del Barça o del Madrid directamente, o no es culpa de que ya no sean clubes tan poderosos, es culpa de una situación muy puntual que ha ocurrido durante la pandemia y por motivo de la pandemia. Por eso, aplicar la ley del límite salarial esa temporada cuando ha habido un tema catastrófico, por lo que no ha habido tantos ingresos, es un poco injusto. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que el Barça y el Madrid, si siguieran ingresando siempre 700 millones en vez de 1.000, pues lógicamente tendrían que bajar los salarios a los jugadores, pero es que no ha sido algo que haya ocurrido y que esté ocurriendo cada temporada, sino ha sido algo muy puntual por un hecho muy puntual, con lo cual eso debería entenderlo la Liga para, si no abrir la mano totalmente al 100%, entender que el Barça y el Madrid llevaban unos salarios, quizás en el Barça desorbitados, nadie lo duda, que en el Barça eran salarios desorbitados, pero que estaban dentro del límite salarial porque había 1.000 millones de ingresos al año. 1.000 millones de ingresos al año. Si este año ha habido 700, no es por culpa del Barça. El Barça no ha tenido la culpa de que no pueda entrar gente al campo. El Barça no ha tenido la culpa de que eso se haya limitado también a que haya patrocinadores que hayan querido pagar menos dinero por una camiseta que se ve menos, o por unos derechos que se ven menos, o
ingrese menos, incluso pues entiendo que al no haber partidos, pues haya ingresado menos también en la tienda, los días de partido, haya ingresado mucho menos dinero en otros conceptos. Eso es lo que tendría que abrirse ahora un poco la mano esa temporada, solo esa temporada, porque tiene una consecuencia clara. O sea, el Barça y el Madrid tampoco pueden ahora dejar de pagar o tener que obligar a todos los jugadores a bajarse el sueldo al 50% como tiene que hacer el Barça, lo cual tampoco me parece justo, ni para el Barça ni para los jugadores, por culpa de una situación que extralimita pues todo lo que un club como el Barça o el Madrid pues podían prever, ¿vale? Otra cosa es que tú tengas que tener un límite salarial más bajo que lo que tenía el Barça actualmente, eso es otra película, pero hasta ahora era lícito lo que hacía, aunque fuera bueno, pues estratosférico, pero era lícito. Que ahora tengan que bajarse de repente 200 millones de golpe porque han ingresado 300 menos, en una situación como la actual de una pandemia mundial puntual, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Es aplicar una norma que está muy bien en una situación normal, está muy bien cuando los ingresos son los normales, pero que no tiene ningún sentido aplicarla en una temporada en la que los ingresos no han sido los normales porque ha habido, repito, porque parece que hay gente que se le ha olvidado, una pandemia mundial y esos clubs llevan un año y pico sin poder tener ingresos en entradas, sin tener ingresos en ventas, en partidos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo que debería de estudiarse. No digo porque aquí ahora, lógicamente, parece ser que la Liga no se va a atrever a hacerlo porque, claro, todo el mundo se va a echar encima porque el perjudicado es el Barça. Si el perjudicado fuera el Madrid, ¿estaríamos hablando de lo mismo? Si el Madrid no pudiera firmar a Cristiano Ronaldo o a Mbappé, ¿estaríamos hablando de lo mismo? ¿O se abriría un poco más la veda, como se ha abierto en infinidad de ocasiones por otras situaciones que no tienen nada que ver? Bueno, pues yo creo que es lógico que esta temporada se hiciera un poco la vista gorda, no por el Barça en particular, sino en general por la situación que hay provocada por una pandemia mundial. Es lo que yo creo que debería de pasar. Y que sería lo más lógico, y no obligar a este circo que estamos viviendo todo este verano, teniendo que obligar a los jugadores a bajarse el sueldo, teniendo que obligar a que ahora mismo Messi no sepa ni siquiera cuál es su situación, En fin, me parece que la Liga es un despropósito. La Liga de Tebas, este paisano que cobra 2 o 3 millones de euros por no hacer nada, me parece un despropósito tremendo. Tremendo la Liga, cómo funciona. Funciona pues como si fuera un país bananero. Es lo que funciona la Liga. Cómo se posicionó luego también en contra del Barça y Madrid, equipos que le pagan, y Atlético de Madrid, equipos que le pagan su sueldo a Tebas por el tema de la Superliga Europea. O sea, es que es una cosa, es un bochorno lo de la Liga y lo de Tebas es un bochorno. No me extraña que haya ese roce siempre con la Federación Española de Fútbol, porque bueno, la Liga es que es una cosa intragable. Pero bueno, y vuelvo a repetir, no quiere decir que no haya que tener un límite salarial, claro que lo hay que tener, pero hay que entender, pues que esto es como cuando te conceden una hipoteca. Te conceden una hipoteca y tú te conceden una hipoteca porque tienes una nómina que te permite pagarla. Si tú realmente te quedas en paro o tienes una situación puntual grave que no puedes pagarla, pues por eso también hay una serie de leyes o una serie de pues funcionamiento en los bancos para que te permita, pues eso, poder pagarlo de otra manera o poder aplazarlo los pagos. O sea, no te van a decir, te quitamos la casa porque un mes no lo puedes pagar, te quitamos la casa porque 2 meses no lo puedes pagar. ¿Verdad que no es así? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. O sea, no estamos hablando de que el Barça y el Madrid hayan bajado los ingresos durante temporadas y temporadas, sino que han bajado los ingresos durante una temporada por una situación muy puntual provocada por una pandemia mundial. Y eso ha provocado que en vez de tener 900 o 1000 millones de ingresos, pues tienen 600, 700 millones de ingresos. Pero de ahí a que eso provoque que tú tengas que bajar toda la masa salarial que venía de esa manera, porque tú llevas teniendo bastantes temporadas ese nivel de ingresos, pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Lógicamente tendrá que reajustarse un poco la situación, que es, oye, es que yo no he bajado 300 millones de ingresos porque sí, porque ya no soy el Barça, ya no soy el Madrid, lo que era antes, no, es que he bajado 300 millones de ingresos porque no puedo abrir mi campo a la gente, porque no tengo ingresos que antes tenía por culpa de la pandemia. Entonces eso tendría que, de alguna manera, tenerse en cuenta a la hora de establecer el límite salarial de la próxima temporada y no aplicar una norma a rajatabla hecha para una situación normal en la que no había pandemia y en la que los clubs pues tenían que ajustarse lógicamente a lo que venían ingresando, pero que no es lo que venían ingresando en la temporada pasada, sino lo que vienen ingresando con normalidad. Eso es lo que haría alguien que tuviera 2 dedos de frente y que fuera cabal con la situación actual y no aplicar normas porque, bueno, a ver, que se me echan encima porque en este caso beneficia al Barça. Si beneficiara al Madrid no se hablaría de esto en todo el verano.
no habríamos hablado del límite salarial, no sabríamos ni lo que es. Nadie habría dicho nada. Eso está clarísimo. Pero si se beneficia al Barça por el tema Messi, pues bueno, pues hay que poner la norma, hay que aplicarla rotundamente, porque si no, pues la gente se me echa encima. Esa es la realidad. En fin. Nada más, chicos, solo quería dejarlo claro cuál era mi postura ante esta situación. Un límite salarial que veo bien, pero veo bien en situación normal. No veo bien aplicarlo para la próxima temporada después de haber pasado por 1 año y pico de pandemia. No tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Nada más, lo que os comento siempre, si os gusta el canal, suscribiros, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.